38.000 personas en Andalucía con la dependencia. Lo que pasa es que lo de la dependencia nos daría para otro debate, porque es verdad que se una ley, pero no se la dotó económicamente. Efectivamente, pero efectivamente, y precisamente Castilla y León, el gobierno de Castilla y León, que no es sospechoso de ser socialista, porque es precisamente del PP, le pide en la conferencia de presidentes al gobierno que financie bien la dependencia, porque no es justo. Déjame que volvamos al tema de las Perdón, pues con 450 millones, que era lo que quería decir, que se recaudan en Andalucía por el impuesto de sucesiones, se puede dar el 50% que debería de poner el PP, el gobierno de la nación, para que se dé esa dependencia. No me juegue con Disculpe, Álvaro, un demagogia, segundo. porque el PP no tiene nada que poner, lo tiene que poner en su caso el Estado español. Y es que le llevo escuchando desde que hemos empezado, si nos dieran, claro, si a mí me tocara la lotería, no necesitaba nada. Si vienen y me lo regalan todo de Madrid, nada. O sea, y yo no quiero entrar en política. Yo vengo aquí... Perdone, para no entrar en política, ha anunciado usted que va a presentarse con un partido político a las elecciones autonómicas. Para no querer, tiene los argumentos del señor Moreno Bonilla. Pero un segundo, perdón, Álvaro, un segundo nada más. Le pido, por favor, ¿seguimos haciendo política no, le voy a pedir solamente una cuestión de respeto. Igual que yo no lo llamo a usted señorito Álvaro, señorito López, no me llamo usted señorita. Perdón, pues señora. Yo se lo agradecería. No, sin problemas, que no sé si es señora o señorita y tampoco es peyorativo el término, faltaría más. Para mí sí lo es, ahora muchas mujeres. Por eso se lo digo, por eso se lo digo. Pues lo siento, no entiendo ese lenguaje. Yo quisiera que me dijera usted, ¿desde qué punto de vista quiere afrontar el debate? ¿Si desde el teleológico, del económico puro o del político? Si es del político, yo aquí ya me callo. De todo, si quiere, lo hacemos de todos los aspectos, pero lo hacemos con rigurosidad. No, pues voy a escoger yo, voy con todo casos va muy concretos, sí, de verdad, al margen de la política. Y además, fíjense, vamos a buscarlos fuera de Andalucía, en Barcelona y en Asturias. Quiero que escuchen estos testimonios. Mi madre falleció hace 2 meses y ahora estoy tramitando su herencia. Me ha correspondido el piso en el cual es mi vivienda habitual. Al llevar toda la documentación al notario, este me comenta que si no tengo intención de vender el piso, que este es el caso, se puede solicitar una bonificación del 95% de los impuestos. No tengo idea de venderlo, pero si en algún momento yo tuviera que venderlo por necesidad, no por especulación, tengo que devolver este 95% a la Generalitat de nuevo. ¿Esto es correcto? También me gustaría preguntarles que al hacer la escritura tengo que pagar la plusvalía municipal. Si no es una compraventa, simplemente es un cambio de nombre por una herencia, por un fallecimiento, ¿es correcto que tenga que pagar la plusvalía? Muchas gracias. Desde el 2007. Mi hijo pidió hacerse una casa en un terreno de mis padres. Mi padre le dio el terreno. Mi hijo empezó a hacer los trámites. Lo que ocurre es que después lo que tenían proyectado de casa no pudieron hacerlo. En ese momento ellos pagaron sus tasas y eso quedó ahí en el olvido porque no pudo seguir. Al cabo de unos 5 años, la Comunidad de Murcia le mandó una carta diciendo que esos terrenos se habían revalorizado y bueno, le pedían 15.000 euros. Mi hijo se metió con abogados y han estado recurriendo esto durante, pues no sé, un par de años o más. Al final hemos conseguido de que le den la razón a mi hijo y mi hijo no ha tenido que pagar absolutamente nada. Bueno, yo ahora me pregunto si mi hijo tendría que reclamarle a la comunidad autónoma este tiempo que ha estado con abogados y recursos, si eso se lo tendría que pedir a la comunidad autónoma, todos esos gastos que ha tenido él en esos años. Esa es la única pregunta que yo hago ahora. Álvaro ya respondió a estas preguntas concretas y bueno, me salgo del caso concreto para ir un poco a lo general, ¿no? Y al margen de las plusvalías, que eso nada tiene que ver con la comunidad, que depende del ayuntamiento y que también es un coste añadido, lo digo porque mucha gente, claro, es verdad que confunde impuestos de sucesiones con plusvalías. Sí que hay un problema con el tema de los terrenos, con el valor potencial de esos terrenos, porque se quejan, y esto les puedo asegurar que nos llegan miles de llamadas de gente que dice, yo tenía un solar, pagué impuestos por el valor de ese solar, pero al cabo de 3 años el gobierno considera que ese solar tiene un valor potencial más alto y me exigen más.
impuestos. Eso nos parece injusto porque genera mucha inseguridad jurídica. Efectivamente, yo en eso estoy de acuerdo porque además nosotros lo vivimos en los municipios porque de hecho nosotros desde Benaujan solicitamos al catastro una revisión de esos valores catastrales porque evidentemente no se ajustaban ya a la realidad que por ejemplo se tenía antes de 2007, ¿no? con el boom inmobiliario y demás. En este caso, en Andalucía, precisamente se ha hecho una revisión catastral en los últimos años, de forma que ha ido bajando esos valores del suelo, esos valores de la vivienda, precisamente para ir intentando ajustarlo a la realidad de la familia. Son casos muy concretos como el de esta señora, yo evidentemente empatizo con ella porque como no hay que ver nada más que el relato que hace y entiendo perfectamente que se sienta pues en esa situación de necesidad de reclamar esa... Pues se lleva muchos casos de los que estamos contando. Mire, el jueves o el miércoles, y ahora me recuerdo cuando estaba aquí ni cuando estaba en el despacho. Pero bueno, persona que hereda una permuta del típico prado que se convierte en edificable y con una sociedad que lo permuta por hacer unos edificios y a cambio le van a dar unos pisos futuribles. Año 2005. Fallecen los padres y heredan ese supuesto derecho, que es una empresa que además ha entrado a un concurso, es decir, que no se va a llevar a cabo la edificación, que no van a recibir nada a cambio. Viene Hacienda y dice, no, como esto en su día fueron 300.000 son los que le pongo. Lo dice Hacienda, ¿eh? Que quede claro que lo dice Hacienda, no lo dicen las comunidades. No, ni los ayuntamientos ni las comunidades. Que quiero aclarar porque Hacienda muchas... perdón, Hacienda del Principado. Bueno, lo dice Hacienda del Estado, que es el que marca... No, lo dice el del Estado, que es quien marca eso... Señorita, vamos a ver, la capacidad Señora, por favor. La capacidad inspectora la tiene la Hacienda del Principado. Sí. Igual que la tiene la Junta de Andalucía. pero la lleva regulada por una ley que es a nivel estatal. No confundamos a la gente, que es lo que estamos haciendo desde hace unas semanas. Me temo que le faltan datos. No me faltan datos. Igual que el otro día que estaba diciendo usted que el 7% y que todos lo entendíamos, sí. Lo del 7% que eran los que pagaban, lo que defiende también... Y del 7% baja, del 7% baja al 2%, que el otro día no lo dije, cuando son herederos de primera y segunda, de segundo grado, ¿eh? Sí. ¿De segundo grado o tipo 2 o grado 2? Grado 2, perdón. De primero y grado 2 baja al 2%, en el caso ese... No, pero de esos datos de su propio decreto del 15. Pero no, son datos son datos de la Consejería de Hacienda, ¿eh? No me los estoy inventando. ¿Nos respetamos los turnos? Sí, por favor. Su criterio lo sigue Tatiana